Vale, bueno, ya me ha presentado José Manuel Ramos, pero bueno, sí que es verdad que llevo toda la vida trabajando aquí. Y el objetivo de la charla es un poco comentaros tres cosas importantes. La primera, que son enfermedades minoritarias, porque la gente que no trabaja en ellas pues no sabe muy bien dónde encuadrarlas. Pues luego comentaros un poco que aquí en Alicante existe una unidad multidisciplinar de enfermedades de baja prevalencia, que es un nombre muy largo, pero realmente es el trabajo que nos ocupa, o que me ocupa a mí, aproximadamente el 50% de mi actividad asistencial, que depende del Servicio de Medicina Interna, del cual os quiero hablar. La unidad se abrió en el 2008, no es solo una consulta, es una unidad de atención a pacientes con enfermedades de baja prevalencia. Y luego un poco os quería comentar pues, la experiencia que hemos adquirido desde el 2008, o que he adquirido personalmente desde el 2008 al 2015 en la actualidad, y cómo se atienden en la actualidad este tipo de enfermedades a nivel de la Comunidad Valenciana y en España. Vale, pues ¿alguien sabe lo que son las enfermedades minoritarias? ¿O raras o de baja prevalencia? ¿Alguien? ¿A la una? ¿A las dos? No. Bien, pues es muy fácil, porque son enfermedades que tienen una prevalencia de 5 por cada 10.000 habitantes. Y esto es lo único en lo que se parecen en la prevalencia, ¿vale? Existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades minoritarias o de baja prevalencia, y para poner la cosa un poco más difícil, pues miles de ellas afectan solo a unos cientos de personas en todo el mundo, con lo cual estas son las enfermedades ultra raras que ponen la atención incluso más complicada, ¿vale? Además, muchas de ellas son graves, crónicas y degenerativas. Entonces, antes de abrir la unidad en el 2008, personalmente no sabía absolutamente nada de enfermedades minoritarias, nada. Por supuesto no me conocía ni 3 de las 8.000 que existen, ¿vale? Entonces, sin saber muy bien qué hacer antes de la apertura de la unidad, pues nos gustó mirar qué problemas tenían los pacientes con enfermedades minoritarias, y para ello hay varios estudios que son epidemiológicos, que yo creo que son curiosos de leer, como por ejemplo el estudio En Serio, que se hizo aquí en España en el 2009. Lo que hacen es mandar una serie de cartas a pacientes con enfermedades minoritarias para que contesten una serie de preguntas sobre problemas sociosanitarios que ellos detectan con respecto a su asistencia. Entonces, por ejemplo, en este estudio, que fue del 2009, un poco antes de que abriéramos la unidad, los pacientes se quejaban fundamentalmente, y creo que a nadie le debe extrañar, de que el tiempo medio de espera antes de un diagnóstico en cada uno de los casos pues fue aproximadamente de 5 años. ¿Vale? Además, una vez que se diagnosticaban, en lugar de quedarse tranquilos, resulta que en el 42% de los casos denotaban que sentían una falta de ayuda o de tratamientos para su enfermedad, o que el tratamiento era inadecuado, o incluso que había empeorado la enfermedad mientras esperaban el diagnóstico, casi en el 28% de los casos. Además, el estudio En Serio, los pacientes ponen de manifiesto algo que es muy real en la asistencia a enfermedades minoritarias. Yo creo que si me preguntan a mí ahora hubiera contestado lo mismo. Y no soy una enferma con enfermedad minoritaria. Bien, denotaban un acceso limitado a medicamentos prescritos, y además que la mitad de los casos tuvieron que viajar para el diagnóstico a varias comunidades. Y luego ya, pues si nos centramos en aspectos sociosanitarios, ya nos puede dar algo, porque se quejaban del que el cuidado diario, y en esto sí que entendemos todo mucho en la asistencia a pacientes ancianos en medicina interna, decían que el cuidado diario corría a cargo de los miembros de la familia sin ningún tipo de reconocimiento social, que los gastos podían representar el 20% del presupuesto sanitario de la familia, que además el 70% estaban registrados como discapacitados, pero el problema es que su discapacidad no estaba bien valorada porque no había una codificación clara de su enfermedad, con lo cual siempre disminuían el grado de discapacidad, con lo cual recibían menos recursos, aunque para los recursos que reciben tampoco. Bien, luego hay otro estudio muy parecido, este no contábamos con él en el 2008, antes de la apertura de la unidad, pero realmente yo creo que es una fotografía de los problemas que tienen los pacientes con enfermedades minoritarias antes del diagnóstico, en el diagnóstico y durante toda su evolución clínica. Este estudio es inglés, se hizo en el 2011 y es lo mismo, les mandan cartas con una serie de ítems y ellos contestan. Bien, pues en el 46% de los casos, los ingleses son más listos que nosotros, lo diagnostican antes. Dicen que tardaron 1 año para el diagnóstico final. Lo que pasa que en el 46% de los casos el diagnóstico inicial fue incorrecto. En la mitad de los casos los pacientes decían que no tenían suficiente información, que habían tenido que acudir para el diagnóstico a 3 o 4 clínicas diferentes,
que el 45% no tenían conocimiento de otro centro especializado donde atendieran su patología, es decir, la mitad estaba absolutamente pez en el problema. Bueno, la mitad tampoco sabían de ningún programa de investigación si no hubiera ningún tratamiento para adherirse, para recibir un tratamiento experimental, y lo que me parece más triste, y que realmente es lo que ocurre, el 37% de los pacientes se quejaban de que no tenían a nadie a quien dirigirse para preguntar sobre su enfermedad. Esto justo es como ya os he dicho, una fotografía de las dificultades para la atención en estos tipos de enfermos, como ya podéis apuntar todos, que son las lógicas, es decir, el generar una falta de experiencia en el manejo, con lo cual el diagnóstico es difícil, el tratamiento en la mayoría de los casos no existe, o no se encuentra en España, o es muy difícil de obtener, o no sabes muy bien si existe algún ensayo con algún fármaco para ese paciente, no puedes prevenir las complicaciones y no puedes desarrollar proyectos de investigación. ¿Y hay políticas sanitarias que apoyen la asistencia a enfermedades minoritarias? Bien, pues hay muchas, hay europeas y hay españolas, pero os puedo asegurar que no nos ha ayudado en absolutamente nada. Hay muchas directrices, tanto a nivel europeo, hay un programa de salud pública que se publicó ya en el 2003-2008. En este programa lo que decían es que los países miembros realizaran una serie de planes de acción o estrategias nacionales para la asistencia a las enfermedades minoritarias, ya que la asistencia a estas enfermedades, por su condicionamiento, que ya os he contado, pues es totalmente diferente a la asistencia de otras enfermedades. Vale, ¿y en España hay? Pues sí, en España hay muchos planes de acción. El primero, que fue el único en el que nos pudimos fijar antes de la apertura en el 2008 de la unidad, fue el Plan de Acción para Enfermedades Minoritarias, que se publicó en febrero del 2007 y era un escenario de las estrategias nacionales que se desarrollan en España. No tenemos una, tenemos dos estrategias. Ya os comentaré un poco lo que quieren y lo que han conseguido. Bien, tenemos la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que se hizo en el 2009, y la del 2014, una actualización del plan. Bien, ¿y cuál era la previsión de las líneas de actuación que se iban a encontrar en España con las estrategias nacionales? Y aquí me he atrevido a poner lo que más o menos sí que se está apoyando y lo que no se ha apoyado absolutamente nada. Lo que apoyan, lo que querían las líneas de actuación es realizar indicadores de salud pública, es decir, hacer registros nacionales para recoger todos los pacientes con enfermedades minoritarias. Pues como os podéis imaginar, esto prácticamente es imposible en las enfermedades minoritarias, ¿vale? Porque es muy difícil coger los registros de los cuales van a sacar la prevalencia de esas enfermedades y prácticamente imposible de sacar la incidencia de las mismas, ¿vale? Además, no existen registros ni nacionales ni internacionales validados para determinadas enfermedades, ni en España ni en el extranjero, con lo cual prácticamente es imposible hacer una fotografía real de las enfermedades minoritarias. Solo están los que levantan la mano, los que no levantan la mano no aparecen en la fotografía. Bien, también querían apoyar la prevención primaria y detección precoz, en esto prácticamente no. Algo sea, porque la verdad es que el diagnóstico genético ha evolucionado mucho y realmente cuando entiendes de las enfermedades te permiten hacer una serie de diagnósticos fundamentalmente genéticos que acortan el tiempo para llegar al diagnóstico definitivo de las patologías. Terapias, no voy a decir nada de ellas, ¿vale? Las terapias fundamentalmente se encargan de la investigación y promoción de los fármacos, los laboratorios de fármacos huérfanos, y estos sí que tienen un trabajo muy proactivo, tanto en informarte de su fármaco como de darte prácticamente todos los apoyos que necesitas para los diagnósticos, realizándose a coste cero para el hospital y para el paciente en la mayoría de los casos. Y también nos sirven como conexión para la gente que vemos enfermedades minoritarias. Investigación, bien, aquí he sido buena y he puesto un sí no conseguido. Formación, bien, sí que se han realizado una serie de cursos, de estrategias para información sobre enfermedades minoritarias, pero bajo mi punto de vista ocurre un poco lo que ocurre con las enfermedades minoritarias. Los cursos de formación son invisibles, nadie se entera dónde las dan, aunque los dan, ni cómo apuntarse, es decir, es todo difícil de entender. Y asistencia sociosanitaria, bueno, aquí no digo nada. Asistencia integral de cuidadores que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras. Esto no se hace para enfermedades normales, para enfermedades raras tampoco. Vale, y ya llegamos pues a la unidad multidisciplinar de enfermedades de baja prevalencia, que es una unidad que existe en nuestro hospital
y que depende del Servicio de Medicina Interna y que, vamos, en el resto de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional pues la conocen con ese nombre. Ya sé que es un nombre muy largo, yo no me lo puse, me lo dieron ya hecho antes de empezar a ver enfermedades raras y no pude decir nada más que acogerlo e intentar trabajar con él. Bien, ¿y cómo empezamos? ¿O cómo empecé? Pues yo creo que prácticamente me sentía así, ¿no? Sola en el desierto, con alguna persona que sabía que veía enfermedades raras en el 2008 y con esa sensación un poco de tener un nombre muy raro y no saber qué hacer, qué contenido darle. A mí nunca me ha gustado tener un nombre raro sin contenido. Prefiero tener un contenido largo con un nombre pequeño, pero en fin, eso era lo que teníamos. ¿Y cómo empezamos? Bien, pues antes nos dan el proyecto sin ningún contenido y tenemos que darle contenido. Entonces, en el 2008 hice un rastreo de las enfermedades raras que habían en el hospital de Alicante, quién las estaba viendo. Y bueno, pues me di cuenta que las estaban viendo cuando eran enfermedades de un órgano. Por ejemplo, una retinosis pigmentaria, pues la seguía oftalmología de manera adecuada, no había ningún problema. Pues por ejemplo, una enfermedad de Wilson con afectación hepática, pues la seguía el de la unidad hepática, tampoco sin ningún problema, si no tenía afectación de otros órganos. Y luego las enfermedades raras que afectaban a varios órganos realmente pues las estaban viendo 25 personas y sin ninguna información en conjunto y algunas veces ni eso, ni siquiera estaban siendo seguidas por nadie. Precisamente por eso, porque la gente no tiene información suficiente y entonces piensa que si el ojo está bien pues no tiene que hacer ningún seguimiento o no precisa que nadie más le vea ni que nadie más le informe. Bien, en el 2008 no existía ninguna consulta general de asistencia de enfermedades minoritarias, no en la Comunidad Valenciana, sino en el resto de España. Es decir, no tenía ningún espejo donde mirarme, ni sabíamos muy bien qué hacer. Sí que existían algunas unidades especializadas de diferentes patologías. Ninguna de referencia, porque no existe ninguna unidad de referencia de enfermedades minoritarias en España, reconocida a nivel nacional. Pero bueno, sí que conocíamos por contactos que habíamos tenido alguna unidad pues, de porfiria, en fin, alguna unidad suelta y tampoco sabíamos muy bien cómo acceder a las que no conocíamos, porque había más cosas que no sabíamos que las que sabíamos. ¿Y qué pacientes nos parecía que podíamos aportar algo al conjunto en su asistencia? Porque aportar un especialista más que les mareara nos parecía que ni nosotros teníamos tiempo para hacerlo, ni los pacientes tenían la culpa de que existiera una unidad, en teoría, para ayudarles sin contenido. Entonces, afectación multisistémica. Nosotros somos internistas y este es el alma de la interna, ¿no? Pensábamos que aquellos pacientes con afectación multiorgánica que no tuvieran afectación predominante de ningún síntoma y que no estuvieran seguidos por ningún especialista, pues nosotros no veníamos a quitarle a la gente paciente, veníamos a aportar un servicio adicional. Pues creíamos que esos eran los pacientes diana para atender en la consulta y para incluir dentro de la unidad. Entonces, a esos pacientes dijimos, ¿y qué les damos a estos pacientes? Bien, pues precisamente aquello de lo que se quejaban. Queríamos ofrecerle un seguimiento clínico, una información médica pertinente en la medida de nuestras posibilidades y luego pues algo que nos parecía interesante, que era programarle exploraciones complementarias necesarias y quitarles las innecesarias y implicación multidisciplinar según requiriera la patología, es decir, en lugar que el pobre paciente tuviera que ir al neurólogo a que le pidiera la resonancia anual para ver que estaba normal, pues nosotros se la pediríamos y si teníamos alguna duda, pues con la historia iríamos a hablar con el neurólogo y no le haríamos perder tiempo al paciente o más tiempo del que ya le hacemos perder en general. Y también nos parecía muy importante, nosotros no conocíamos en ese momento centros de referencia, pero sí que queríamos hacer una búsqueda activa, dependiendo de la patología que nos viniera a la consulta, de si existía en España o no una unidad de referencia, un poco, pues o bien para enviar al paciente o bien para que nosotros pudiéramos consultar las dudas que tuviéramos durante la asistencia de ese paciente. Bien, así con toda esa fanfarria y bomba, el 7 de noviembre del 2008 se hace un acto dentro del 4º Congreso de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana y viene el secretario autonómico, representantes de las asociaciones de enfermos, pacientes, medios de comunicación y se presenta la unidad, que ya empezaba a tener algo de contenido, por lo menos ya nos quedaba en la cabeza lo que íbamos a hacer. Vale, y la unidad cuando se abre pues tenía una misión que era, yo creo que sigue siendo nuestra misión principal, que era facilitar la accesibilidad, intentar gestionar una asistencia sanitaria a estos pacientes que fuera lógica, coordinada no solo con el hospital sino también con las asociaciones de enfermos. Y luego queríamos llegar a ser eficientes y resolutivos, que
esto nos encanta, pero no sabemos si lo hemos conseguido, y sobre todo responder rápidamente a las necesidades de cada uno de los pacientes y evolucionar de manera rápida cada una de lo que el paciente necesitara, intentando siempre ser cooperativos, intentar siempre coordinar la asistencia del paciente, adaptarnos a los cambios tanto en el sistema sanitario como en los cambios personales, como en los cambios del servicio en el que estábamos, intentar ser eficientes en el trabajo. Y estos eran nuestros objetivos iniciales, que siguen siendo los mismos. Y aquí he sido buena y me he señalado, yo creo que me he señalado más de lo que debería señalarme. Lo que sí que hemos conseguido en el 2015. Bien, los objetivos iniciales, porque sigo siendo una persona sola que no ve solo enfermedades minoritarias, entonces tengo que saber un poco lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Bien, por el momento lo único que puedo hacer es la atención ambulatoria a pacientes que tuvieran ya un diagnóstico establecido. No podemos atender todos los pacientes con sospecha de tengo una enfermedad rara, búscame una de las 8.000 a ver cuál encuadra dentro de mis múltiples sintomatologías. No, una persona sola no puede hacer eso si no se dedica solo a eso y no tiene más gente ni más infraestructura que le apoye. Pero bien, a pacientes ya con el diagnóstico establecido yo creo que eso ya ha funcionado bastante bien. Luego el asesoramiento médico de atención primaria, pues nos pasa lo de siempre, a pesar de tener un nombre, pues hay mucha gente que nos conoce y hay gente que no nos conoce. Si no nos conoce no puede acceder a nosotros. Y para eso pues hago todas estas charlas un poco en los cursos de enfermedades minoritarias, en las asociaciones de enfermos, pues para que conozcan un poco pues lo que podemos ofrecer y lo que no podemos ofrecer, ¿vale? En el momento inicial también recopilamos casos urgentes con diagnóstico ya establecido para hacer una evaluación multidisciplinaria. En ese momento el FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Minoritarias, la sede de la Comunidad Valenciana estaba en Alicante y el presidente pues ya falleció, tenía una enfermedad de Marfan y entonces él estaba muy entregado a la enfermedad de Marfan fundamentalmente y había muchos pacientes que quería que se asistieran, o sea, quería una unidad para él y para su Marfan. Entonces, la unidad fundamentalmente, inicialmente empezó a haber pacientes con Marfan, por eso ya os comentaré qué cosas hemos conseguido con el Marfan. Y luego, creación, y esto sí que lo hemos conseguido, y en eso hemos sido muy pesados, porque si no es imposible de atender a los pacientes. Crear una base de datos con historias clínicas completas y recopilación de la historia antigua de cada uno de los pacientes, realizando un informe pormenorizado en la historia previa que aparezca en el sistema, para que toda la gente tenga un resumen de su historia y para que el paciente también la tenga. Y luego pues un protocolo de seguimiento individualizado de cada una de las patologías que vemos y de cada uno de los pacientes. Ya diré cuántas patologías vemos. Y luego pues en como podamos o en la medida de nuestras posibilidades, consejo de tratamiento y evaluación por especialistas pertinentes. Y luego objetivos futuros como creación de comisiones médicas del hospital, coordinación real de varios servicios, y esto más o menos lo estamos consiguiendo. Y sobre todo colaboración interhospitalaria. Y en estos 6-7 años de atención a enfermedades minoritarias, esto es lo que más cosas nos ha dado, porque hemos conocido a especialistas fundamentalmente de medicina interna, pero también pediatras, neurólogos, pues que se dedican a la asistencia de enfermedades minoritarias en toda España, y hemos hecho como una red de información, de espionaje, de profesionales, porque ven cada una de las patologías, y un poco, ya que el sistema sanitario no nos ha ordenado, pues nos estamos ordenando nosotros en afinidad de grupos de trabajo, ¿vale? Y luego la unidad tiene unas funciones asistenciales que ya os he comentado, que se hacen a nivel de la consulta de enfermedades minoritarias, que ya sabéis dónde está todos, en la 4ª planta, y también tiene funciones no asistenciales, que estas nos ha costado mucho montarlas, pero la verdad es que gerencia nos ha ayudado desde el principio, y bueno, también todos los jefes de medicina interna y los jefes de sección de medicina interna nos han ayudado mucho para esto. Entonces, dentro de las funciones no asistenciales es muy importante la gestión de citas. Son pacientes que vienen a la consulta y les pedimos, bueno, no os comento todo lo que le pedimos. Al final el ordenador sale echando humo de todas las pruebas que tenemos que pedirles al año. Entonces hay una persona desde tramitación de citas que se encarga de pedirle todas las citas, intentar coordinarlas. En el mismo día es imposible, pero por lo menos lo más cerca posible, y para que no tenga el paciente que ir a la 5ª planta a pedir una ecocardio, a no sé qué, a pedir no sé qué, ¿vale? Y luego también, ya sabéis que no nos permiten ver pacientes que no sean de nuestra área. Pues la verdad es que gerencia, como
nos sigue pagando lo mismo, nos deja que veamos pacientes de toda la Comunidad Valenciana, ya que no hay ninguna unidad, ni sigue sin existir ninguna unidad de estas características en el resto de la Comunidad Valenciana, entonces nos deja que veamos pacientes de toda la provincia de Alicante y pacientes de toda la Comunidad Valenciana, son muy buenos. Y de algunas patologías del resto de España, que vienen a que los atengamos en la unidad. Para la coordinación de citas desde aquí, pues es muy importante tener a alguien, porque si no prácticamente no pueden darles una cita. Y la estructura de la unidad es muy fácil, ¿vale? Está enclavada en todo el servicio de medicina interna, y una coordinadora médica, que soy yo, y una responsable de la consulta, que soy yo. Y luego el resto del servicio de servicios hospitalarios que nos ayudan, ¿vale? Pero dentro de esto sí que hay mucha gente que durante todos estos años pues se ha metido en la asistencia de enfermedades minoritarias. Por ejemplo, en cardiología tenemos un cardiólogo experto en enfermedad de Marfan y en enfermedades hereditarias, como que es el doctor Vicente Climent, con el cual pues siempre colaboro de manera directa y nos mandamos pacientes, él a mí y yo a él, y realmente pues se ha especializado más en Marfan, que es lo importante. Dentro de otorrino hay un grupo de otorrinos que pues nos ayuda en la evaluación y asistencia de pacientes con enfermedades de Renduerler, y entre todos estamos aumentando nuestro conocimiento de asistencia en este tipo de pacientes. Laboratorio y genética, si no fuera por la doctora Marisa Graels y por María García, que trabaja en biología molecular, pues nos sería absolutamente imposible llegar a ningún diagnóstico con ningún paciente, ya que se encargan de gestionarnos tantos las muestras para estudio genético como mandarlo al sitio a donde a nosotros nos interesa que lo mandemos, y ayudarnos un poco en la interpretación de los datos, que algunas veces no es fácil. Bueno, otros servicios también están implicados, dependiendo de lo que necesite cada paciente, y documentación clínica de admisión. Y vosotros pensaréis, ¿habéis visto muchos pacientes o habéis visto pocos pacientes en la consulta? Bien, pues aquí os enseño un poco los datos de los pacientes que hemos visto desde el 2008, en que solo pues la consulta estuvo abierta un mes, y vimos los 10 pacientes con Marfan que urgentemente tendríamos que evaluar, e incluso vimos 2 sucesivas. Hasta el 2014, que hemos atendido 86 primeras. Los pacientes con enfermedades minoritarias, aunque el número os parezca bajo, el trabajo que cada uno conlleva es brutal. Bueno, no voy a decir mucho, es muy pues necesitan muchas horas de trabajo dentro del hospital y fuera de él. Y en total hemos visto 371 pacientes en el 2014. Como podéis ver, la progresión siempre es hacia arriba, y el número de internistas siempre es el mismo, y el número de trabajo para internas siempre es más. Vale, desde el 2008 al 2015, 1.300 visitas en consultas externas, 271 primeras visitas y 1.016 consecutivas. En el 2012 hicimos un corte, que ahora estamos pendientes de hacerlo, bueno, estoy pendiente de hacerlo cuando Nacho me ayude, en el 2015, y así lo podemos presentar a la SEMI este año. Hicimos un corte de cuántas patologías habíamos atendido. Bien, habíamos atendido 81 patologías diferentes, ¿vale? Es decir, el número os puede parecer bajo, pero atender 81 patologías que son totalmente diferentes es muy complicado, ¿vale? Dentro de ellas siempre tenemos nuestros favoritos, ¿no? Que son las patologías que vemos más y de las cuales pues ya tenemos un grupo de conocimiento importante. Dentro de ellas nos ha permitido especializarnos o subespecializarnos fundamentalmente en enfermedades, en síndrome de Marfan, despistaje de enfermedades de colágeno hereditarias, Renduerler, síndrome de Ehlers-Danlos, y neurofibromatosis, facomatosis y porfiria aguda intermitente. Y luego vemos pues un caso de no sé qué, 2 casos de no sé cuánto, en fin. Bien, este conocimiento en estas enfermedades pues nos ha hecho aparecer en la página de Orfanet, que luego os diré que es una página europea, como centro de experiencia asistencial en este tipo de patologías. Y esto no es fácil que te lo den. Vale, y en el 2015, ¿cómo se atiende? Porque ya vimos que en el 2008 no había nada. Vale, pues en el 2015 ya no sentimos los que vemos enfermedades raras tan solos, ¿no? Seguimos estando en el desierto, pero por lo menos estamos más acompañados. En la Comunidad Valenciana ya no solo está la unidad de Alicante, sino que hay otra en el Hospital Virgen de los Lirios, que dirige el doctor Vicente Giner, ¿vale? Y que es también una persona que trabaja desde hace muchos años en las enfermedades minoritarias, fundamentalmente en enfermedades lisosomales. Tiene muchísima experiencia en pacientes con enfermedad de Fabry y sobre todo en enfermedad de Gaucher. Por eso cuando tengamos alguna duda de estos pacientes, pues siempre consultamos con él.
Bien, existe también una consulta de enfermedades minoritarias generales en el Hospital de Vinalopó, que también tenemos un flujo bilateral de pacientes, y luego pues nuestras unidades de referencia en la Comunidad Valenciana, que es la unidad de genética del Hospital de la Fe, con el doctor Millán, que es su jefe y con el cual mantenemos por email prácticamente semanales para preguntarle dudas y un poco para cuando él nos manda algún paciente que es de nuestra área, en fin. Y luego pues tenemos muchos contactos, curiosamente, con pediatras, ¿vale? Porque, por ejemplo, existe una unidad de metabolopatía muy buena, que ven los pacientes con Gaucher, con Fabry, pero es una unidad de pediatría. Y también tenemos un flujo de pacientes, cuando dejan de tener edad pediátrica de nuestra área, pues nos los envían a nosotros. Creo que hace un mes les han conseguido desde la Comunidad Valenciana ya ser unidad de referencia de la Comunidad Valenciana de pediátrica, de niños con enfermedades metabólicas. Y luego también tenemos la unidad de malformaciones congénitas de la fe, que también es pediátrica, pero con la cual también tenemos mucho contacto, lo cual es curioso. Que sepáis que no existe ninguna unidad, ni en la provincia de Valencia, ni en la de Castellón. Y estamos viendo muchos pacientes que vienen de la fe, porque no, es decir, no les ven. Y estamos coordinando la asistencia, por ejemplo, de muchos pacientes de Rennes-Worler que ven en la fe o en Castellón y vienen aquí una vez al año para que los veamos. Es decir, es una cosa curiosa, pero así es. Unidades específicas en España, bueno, ya hay muchas y ya conocemos muchas. Aquí he puesto un ejemplo con las cuales consultamos de manera periódica, pero de muchas patologías ya existen personas que solo ven esa patología. Y eso es muy interesante porque nosotros no podemos entender de todo, pero sí tenemos personas de referencia a las cuales consultar alguna duda, y ellos tienen personas a las cuales, pacientes que son de nuestra área, pues ellos no pueden atender de forma mensual, pues nosotros nos encargamos un poco de la asistencia de calle, por así decirlo, ¿vale? Y si tenemos alguna duda consultamos con ellos. Bien, enfermedades metabólicas, por la del Hospital de la Fe, que es de pediatría. Luego pues el coordinador del grupo de enfermedades minoritarias, que es el doctor Jordi Pérez, que trabaja en el Hospital Valdebrón, se ha subespecializado en enfermedades lisosomales, entonces cuando tenemos alguna duda pues también se la preguntamos a él. Luego hay centros de referencia referenciales, más que, porque ya os he dicho que no hay ninguno a nivel nacional, de inmunodeficiencias, como el Hospital de Sondureta, con el cual consultamos cuando tenemos alguna duda, de mastocitosis, de enfermedad de Marfan, incluido nuestra unidad, sí, bueno, poco a poco hemos hecho trabajo, de porfirias, consultamos siempre con la unidad del 12 de octubre, el doctor Enrique de Salamanca se ha jubilado este año, pero bueno, tiene colaboradores a los cuales consultamos, y de Rennes-Worler, y de esto os hablaré luego. Hay dos unidades referenciales que no de referencia en España de Rennes-Worler, que es la del Hospital de Sierra Llana, que llevan más de 10 años trabajando con pacientes con Rennes-Worler. Luego os hablará el doctor Roberto Zarrabeitia, y en el Hospital de Belviche con el doctor Riera Mestre. El doctor Roberto Zarrabeitia, a pesar de ser una enfermedad minoritaria, el Rennes-Worler, pues ha atendido pacientes de toda España y ha atendido más de 600 o 700 pacientes con Rennes-Worler. Y desde la unidad de Belviche, pues llevan 3 años funcionando, han atendido casi 300 pacientes. Vale, ¿y cómo trabajamos ahora en España en enfermedades minoritarias? Pues como os he dicho, existen unidades generales de atención a enfermedades minoritarias que actúan como la nuestra, como generales para determinadas patologías y como específicas para otras, y unas unidades de atención específica. Hay un flujo bilateral de pacientes entre las unidades de atención específica, porque le ven una vez al año, por ejemplo, un paciente con porfiria, pero un paciente con porfiria no puede ir a Madrid, si vive en Alicante, si tiene una crisis necesita un centro de referencia cerca de su casa y alguien que sepa ver la patología, ¿no? Entonces, por eso el flujo de pacientes es bilateral entre unas unidades y otras. Nosotros, por ejemplo, como ya os he dicho, actuamos como unidad específica de atención para Rennes-Worler en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, para Marfan y para Ehlers-Danlos, sobre todo el tipo 4, pero en general a nivel nacional, ¿vale? Bien. El flujo de pacientes también se propicia por los laboratorios de fármacos huérfanos, que siempre nos pone en contacto un profesional con otro, y con las asociaciones de pacientes. Y luego tenemos 2 pilares para la atención de estos pacientes que fundamentalmente, yo hablo de mi experiencia, claro está, son Orfanet, que es un portal de información para enfermedades minoritarias del que luego os hablaré, y si tenéis un momento meteros porque es un portal excelente. Y luego, en mi punto de vista, el grupo de trabajo para enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna,
que está creando un poco lo que no ha creado el gobierno, es decir, está creando una serie de conexiones entre especialistas que ven enfermedades minoritarias y una serie de grupos de trabajo para cada una de las patologías. ¿Para qué? Pues precisamente para eso que promulgan las estrategias nacionales, crear bases de datos nacionales, homogeneizar protocolos en la asistencia de pacientes y luego pues tener personas con experiencia en determinadas patologías. Y estos son los pilares de la asistencia, como ya os he comentado, los grupos de trabajo, Orfanet, asociaciones de enfermos, y luego la investigación se hace a través de CIBERER. CIBERER es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, ¿vale? Existen investigaciones tanto básicas en determinadas enfermedades minoritarias, no en las 8.000, y algunas en España. Hay grupos de trabajo muy interesantes y que van a conseguir resultados en breve pronto, como por ejemplo un grupo de trabajo que están buscando tratamientos basándose en ratones experimentales que tienen Renduerler para esta enfermedad. Y están consiguiendo cosas importantes. Y luego tenemos el portal de información para enfermedades raras, que es Orfanet. Orfanet nos permite, bueno, la sede de España es un portal europeo, ¿vale? Y la sede de España se encuentra en Valencia y eso pues siempre nos hace, ¿no?, tener un contacto más directo con ellos. Este portal nos permite poner la enfermedad. Además tiene varios idiomas, está en inglés, en español, en francés, etcétera. Poner la enfermedad, tener una visión muy rápida de lo que es la enfermedad y cómo se diagnostica, las últimas guías de actuación si es que existen a nivel nacional o internacional, y luego nos permite ver tanto consultas a nivel nacional como europeo de asistencia a esa patología, grupos de trabajo de esa patología, biobancos que tengan, por ejemplo, biobancos que guarden muestras para pacientes con Renduerler, grupos que estén investigando fármacos por si te quieres poner en contacto con ellos para darle el fármaco a los pacientes, y para nosotros es prácticamente imposible trabajar sin Orfanet. En nuestra consulta, la unidad aparece en Orfanet como consulta con experiencia para Renduerler, como ya os he dicho, porfirias, enfermedad del Marfan, enfermedad del colágeno hereditario, y a nivel de Ehlers-Danlos aparecemos como contacto nacional con experiencia para la asistencia, sobre todo en el Ehlers-Danlos tipo 4. Vale, y estos son los termino ya, estos son los objetivos de atención en enfermedades minoritarias en el 2015, que es lo que estamos haciendo desde el grupo de trabajo de enfermedades minoritarias de la SEMI, que es también una fuente inagotable de trabajo en casa. Bien, ¿qué es la creación de registros nacionales e internacionales para la recolección de casos? Ahora estamos trabajando en un registro en el cual estamos metidos para enfermedad de Marfan y para enfermedad de Ehlers-Danlos. Cada grupo de trabajo de la SEMI se va a encargar de la generación de un registro diferente a nivel nacional. Luego también estamos trabajando en protocolos de diagnóstico y seguimiento que sean uniformes para homogeneizar la asistencia en todos los centros a nivel nacional. Y luego, por supuesto, trabajo coordinado entre especialistas que atienden un mismo paciente con afectación multisistémica, y algo fundamental para la asistencia en enfermedades minoritarias, que es el trabajo en red. Trabajo en red con otros centros para desarrollar proyectos conjuntos, tanto en seguimiento como en tratamiento, para aumentar la experiencia conjunta en la asistencia a estas enfermedades. Y un ejemplo de esto es las reuniones que estamos teniendo, que están coordinadas por CIBERER, que es el Centro de Investigación para Enfermedades Raras, en un trabajo en red que estamos haciendo para Renduerler. Yo estoy ahí, salgo fatal, estoy ahí, güey, Nicolás. Mira, Nicolás está bajo la mesa. Bien, pues CIBERER y sobre todo Roberto Zarrabeitia, que ahí no lo veo, pero luego lo enseñaré, están coordinando unas reuniones nacionales para realizar eso, una base de datos a nivel nacional para seguimiento de Renduerler, y una red hay dos centros de referencia, pero una red de centros con experiencia en la asistencia que ayude un poco a coordinar la asistencia en cada una de las comunidades. En nuestra comunidad, pues la verdad es que, bueno, aquí hay gente de todas las comunidades de España, hay gente, bueno, hay otorrinos, hay internistas, hay enfermos, la verdad es que somos pocos, ¿no?, este año, pero nos gustó tanto la experiencia que al año siguiente fuimos más. El primer año vinieron compañeros salgo mal en la foto, ya lo sé. Vinieron compañeros de Francia, donde tienen una red de asistencia a enfermedades minoritarias para copiar, es decir, son muy buenos, ¿vale? Y ya podíamos coger más o menos su esquema de trabajo. Aquí vinieron compañeros de Portugal, un poco también para ver cómo organizábamos la asistencia. Y bueno, aquí hay gente de todas las comunidades, ¿vale? Hay gente de la Comunidad de Madrid, con varios hospitales, de Portugal, hay enfermos y que se encargan también, pues está la presidenta de la asociación,
Este es el coordinador de la unidad en Barcelona, y este es el doctor Roberto Zarrabetia, que lleva 10 años trabajando en Reindurle. Esta es María Luisa Botella, que es la investigadora de Ciberer, que desde hace mucho tiempo está trabajando y de verdad que va a encontrar una solución para farmacológica, bueno, está cerca, para el Reindurle. Y luego aquí hay gente de Zaragoza, de Galicia, de Canarias, es decir, pues de la Comunidad Valenciana. Bien. Es la del tiempo. Sí, borrascas. Y bueno, de aquí pues también tenemos mucho trabajo para hacer y de aquí van a salir proyectos interesantes. Bueno, pues nada, hemos empezado un camino y yo creo que es importante continuarlo, ¿no? Y nada, gracias por oír mi rollo de siempre. Y luego yo esta frase siempre me gusta decirla, pero es que es muy importante ponerse en la piel de los demás, ya que es difícil ponerse en la piel de los demás en general, pero en este contexto, en enfermedades minoritarias, cuando algo afecta a muy pocos, pero todos los que sufren alguna enfermedad rara constituyen, yo creo que es un gran reto para el sistema sanitario, que debe volcarse para que todos tengamos las mismas posibilidades. Y nada, hala, chicos. Gracias.